¿Podés, Yuri, con los datos que pasan en el mundo, por favor? Un breve resumen de cómo está reaccionando el mundo ante el coronavirus, empezando por Italia, que tiene 9.172 infectados y 463 muertos. Impresionante. Hoy es, no quiero decir toque queda, pero lo de Italia es no salgan de sus casas. La policía va a salir, ¿eh? Esto que queda, porque es aislamiento a toda la población. Toda la población ya no es una zona roja. Los 60 millones de italianos, salvo para trabajar y por motivos de salud, no pueden salir de su casa. Escuelas cerradas, restaurantes y bares solamente cierran al anochecer. Suspensión de eventos deportivos, el calcio, la liga italiana está cancelada. Ceremonias civiles y religiosas, eventos culturales, bueno, corrimiento de metas fiscales, 6.350 millones de euros, el 0,3% del PBI van a invertir para controlar esto. Vamos a ver China en este momento. Bueno, China obviamente es el epicentro de todo, más de 80.000 infectados, más de 3.000 muertos. Ahí tenés cuarentena total para 120 millones de personas, clases suspendidas, distancia mínima entre personas 1 metro, y esto hasta hay cuadrados en los pisos para poderlo ver. En comercios... Pintaron cuadrados en los pisos. Directamente. Digo, al que tuvo la suerte de ir a China sabe que si hay una cosa que te agobia es la cantidad de gente que se te viene encima, o sea, por obvias razones de población, ¿no? Bueno, en comercios se toma la temperatura a clientes, si vas directamente te toman la temperatura. Hay restaurantes en Beijing donde hay máximo 3 personas por mesa. La construcción del hospital que decía Marangoni en 10 días para 1.000 pacientes. Y hoy se marcaba en Twitter hasta pañuelos de papel para no tocar botones de ascensores públicos. Claro. Llámalo paranoia, exceso de control. Y llamalo un gobierno... dictadura. No, claro, exactamente. Claro, quejarse de eso, ¿no? Sí, anda a decir que no. Bueno, en Corea del Norte tengo entendido que hubo una ejecución incluso, ¿no? Directamente. Bueno, Rusia, no sé cómo llamarlo, cada uno lo querrá catalogar, pero con Putin no se jode. Ahí tenés control de temperaturas en todos los aeropuertos, penas de 5 años de prisión por violar la cuarentena domiciliaria, te mandan en cana directamente, 88 extranjeros deportados por violación del aislamiento, esto es Putin también, y después tenés, bueno, el Foro Económico en San Petersburgo, que es el Davos de Rusia cancelado, que lo cancelaron, etcétera, ¿no? El desfile de la victoria también, controles especiales para los chinos, la población china, ¿sí? Todo esto es Rusia, es China, bueno, lo de Trump ya lo pusimos recién, y después tenés Argentina, ¿no? A ver qué pasa con nuestro país. Bueno, no es todo lo que acabamos de decir, más bien todo lo contrario. Tenés cuarentena, es verdad que como dice el doctor, estamos en otra fase de la enfermedad, por eso decimos cuarentena para 70 personas en la ciudad, 80 en todo el país. Por ahora, sin cierre de escuelas. Eso dijo Trota hoy, ¿no? Está muy lejos pensar en suspender el ciclo lectivo. Por ahora. Sin suspensión de espectáculos deportivos. Mañana juega Boca y va a haber gente contra DIM en la cancha de Boca. Pasado mañana juega River y también. Y sin suspensión de espectáculos culturales. Con lo cual, muy diferente a lo que vemos en China, a Rusia, objetivamente hablando. Y no se controla la temperatura. ¿Está bien que no se controle en Ezeiza la temperatura? Absolutamente bien. Y te voy a explicar por qué. En primer lugar... Me está diciendo exagerado desde que arrancamos, ¿no? No, pero está bien, pero Luis, las preguntas que vos estás formulando son preguntas que se formula todo el mundo, o sea y estamos acá para contestar hasta donde uno puede, y cuando uno no sabe dirá que no sabe. El punto es el siguiente: en primer lugar, hay casos asintomáticos, o sea que una persona puede estar incubando la enfermedad, venir, le tomamos la temperatura, digamos, no nos dice nada. Segundo, si yo vengo con fiebre y no quiero que me estén jorobando con controles, etcétera, me tomo un ibuprofeno y cuando me venís a tomar la temperatura resulta que no lo va a revelar. Entonces lo que se hace es el autorreporte. Lo que hace Rusia de tomar la temperatura en los aeropuertos lo hará Rusia porque se le ocurrió a Putin, pero no es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. No caza, qué expresión fea, no detecta, viene uno y está con fiebre. A lo mejor tiene un resfrío común y corriente. A ver. Pero ¿y por ahí tiene coronavirus? Sí, por ahí tiene coronavirus. Por eso, digamos, lo que se dispuso. El viernes pasado hubo una reunión, antes hablaban del jefe de gabinete, hubo una reunión en Presidencia de la Nación, una reunión interministerial con todos los expertos que participamos, y de allí salieron se informaron en realidad una cantidad de medidas que habíamos acordado, que incluyen, por ejemplo, que todos los vuelos que están en camino hacia la Argentina, y lo mismo vale para el transporte terrestre y para el transporte fluvial, el comandante está obligado a dar una información acerca de que se está en la lucha contra el coronavirus, que se debe reportar la situación de febril, etcétera, etcétera. Se le entrega un formulario a cada persona, esa persona lo llena. Y quiero decir una cosa, Argentina no ha inventado nada.
Estas son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Después se preguntas muy básicas. Ya entendí la higiene de manos, el alcohol en gel. El aerosol ese que mata el 99,9% de los gérmenes y bacterias, que no quiero dar el nombre, ¿sirve para algo? No está probado que eso sirva para el coronavirus. Simplemente porque no ha sido estudiado, además. Claro. A lo mejor sirve, pero no lo sabemos. A lo mejor sirve, pero no lo sabemos. Doctor, en los casos de mortalidad, ¿no? Usted dijo que no hay casos detectados de chicos menores a 9 años. Hasta ahora. Los grupos de riesgo son básicamente adultos mayores o que presentan los una riesgos de patología. formas graves, estás preguntando. Porque en realidad para contraerla lo puede contraer cualquiera de nosotros. Claro, los casos de muertes, digamos. Bueno, los casos más graves, digamos, dentro de los cuales se incluyen los casos de muerte, son personas que tienen más edad y que tienen comorbilidades. Si personas, cada década, a partir de los 50, los de 60 más que los de 50, los de 70 más que los de 60, 80, etcétera, etcétera. Y con comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedad respiratoria crónica, por ejemplo. Como el que falleció en Argerich. ¿Y cuál es la tasa de mortalidad? Hay algo que no me queda claro, perdón, Maxi. Sí. Hay algo que no me queda claro, doctor, que tal vez usted nos puede ayudar a entenderlo, respecto a si hay tantas dudas respecto a los alcances de la enfermedad, qué mata el virus y qué no, y hay una desconexión entre lo que el mundo está pidiendo, en algunos casos, no sé, China, Rusia, estamos viendo que han tomado otro tipo de medidas. ¿Por qué la reacción del Ministerio de Salud cree usted que fue inmediatamente decir no pasa nada? ¿Por qué no se fue más cauteloso? Porque en el aspecto comunicacional para la gente, tal vez hubiera tomado un montón de gente muchas más medidas. Es bueno el planteo. Si no se sabe qué es el virus y otros países hacen tal extremo, ¿por qué nosotros somos tan livianos? El planteo de Ortelli me parece... A ver, yo quiero ser claro, no somos livianos, porque desde el principio, desde que apareció el primer caso, se constituyó un comité digamos, asesorando a la secretaria de Acceso a la Salud, a la doctora Carla Bisotti, y se empezaron a tomar una serie de medidas, y tenemos una serie de medidas en carpeta en la medida en que la institución lo vaya exigiendo. Hoy cerrar las escuelas en la Argentina sería una locura. Está claro. Y cerrar las fronteras, por ejemplo, o no permitir la llegada de vuelos de los países que tienen casos autóctonos. No, digamos, no se justifica hacerlo en este momento, porque en realidad, digamos, en la medida en la que todas las vías de entrada están controladas a través de la autorreferencia, ya ven que los casos que fueron apareciendo se pudieron diagnosticar. Pero ¿sabe rápidamente. dónde me parece que está ahí la duda entre que tenemos? Es el tema de cuando dice la autorreferencia. Los casos están controlados en Ezeiza porque uno firma una declaración jurada y sabe, porque el comandante le dijo que si tiene una fiebre se tiene que hacer ver. Yo no creo, digamos, acá me parece que somos más laxos en ese tema. Hablábamos de las razones por las cuales tal vez, digamos, en China uno es más estricto, no sé si tiene que ver con la cultura o con el temor, digamos, eso lo podemos discutir. Ahora, yo no sé cuánta de la gente que por ahí, insisto, tiene un resfrío o volvieron de Europa y los chicos están bien, dice no los mandemos al colegio para evitar... Pero digamos, la docente de Río Negro fue a dar clase. Por eso, digamos, por ejemplo de lo que está diciendo vos. Lo que estoy diciendo. Yo no conozco el caso de la docente de Río Negro, pero había que ver de dónde volvió. Porque tenemos claro dónde había vuelto. Europa, es lo que de dijeron, Europa, bueno, no hasta ahora Europa como continente no era considerado una zona de alta circulación, sino que había países definidos, Francia, últimamente, antes España, antes Italia, Alemania. Entonces hay que ver si volvió de algunos de esos países y fue a dar clases, es una situación de mucha irresponsabilidad. España. Doctor, ¿De España volvió? España. Doctor, está claro que nosotros no estamos tomando medidas que tomó el hemisferio norte por razones de temperatura, de otra estacionalidad. Depende de qué países del hemisferio norte, Javier. Bueno, Italia, pero Italia China, tiene 9.000 casos. Por eso, no tomamos esas medidas. ¿Qué hizo el resto de América Latina? Bueno, yo la verdad que no conozco en particular, digamos, de todos los países de América Latina, pero puedo decir, por ejemplo, que Chile, digamos, tomó medidas supuestamente más estrictas, como por ejemplo tener a todo el personal de los aeropuertos con barbijo y guantes, y tienen una cantidad de casos que en relación al tamaño de la población es mayor que la nuestra. Y te toman la temperatura en Chile. Hoy me decían que en el Washington Post, una persona que dialoga con el editor del Washington Post, el 80% de los periodistas no va más a la redacción. Les propusieron home office, o sea, trabajo en casa, cosa que se puede, digamos. Sí. Acá, digamos, no sería una medida para tomar, no sé, es pregunta, una medida que se puede tomar. No al día de hoy, porque, a ver, lo que hay que pensar es lo siguiente: el impacto económico que implica dejar a la gente en su casa, eso seguramente Maxi lo podrá decir. Para Italia las consecuencias, más allá de las 400 y pico de muertes, el hecho de tener a la gente en su casa, que no sale, no consume, va a tener un impacto en la economía tremendo. No soy yo la persona para decirlo, pero entonces quiero decir, si nosotros hoy
dijéramos, bueno, vamos a ser los campeones del mundo en la prevención, suponiendo que eso se hiciera. Vamos a dejar sin clases a los chicos, a la gente sin ir a trabajar. Cuando en realidad estamos en una etapa en la cual eso no se justifica. No, está claro, pero digo, desde eso a no se justifica, a no va a llegar, nos tomó de sorpresa y hay un trecho en el medio. Pero yo creo que más allá de las declaraciones tenemos que mirar los hechos prácticos. ¿Qué es lo que se está haciendo en la práctica? No, ¿sabes lo que siento, Luis? Que todos los que no somos médicos, tenemos una conducta natural, justificable, que es el miedo. Cuando vas al médico, no por este tema, por cualquier tema, decís, y no me hace una resonancia porque yo leí en internet que me tiene que hacer, y la verdad que estaría bueno, y el médico te dice, pará, hay instancias, primero lo primero, después si esto me da un resultado, veo lo otro, y así sucesivamente. Y creo que eso nos lleva, me parece, a sobreexigir desde el no conocimiento determinadas cosas que supuestamente nos calmarían, y en realidad no sé si son necesarias. Y de hecho, cuando vemos otras noticias, por ejemplo como la de Italia, que fue un increyendo, me pasó algo muy particular. Tengo unos amigos que fueron por un congreso médico, precisamente a Italia, hace una semana. Entonces estaban en Venecia y le digo, che, suspendieron el carnaval. Me dice, ¿acá? No, me dice, la Piazza San Marco hay 200.000 personas. Digo, pero yo estoy leyendo en los diarios de acá que dice que Italia suspendió el carnaval de Venecia. No es cierto, me dice, estoy en medio en este momento, y me mandó fotos de la Piazza San Marco. Yo les envidio el optimismo. Les recuerdo que vimos la Argentina, voy a sentar por primera vez desde que estoy en Animales la teoría de la Argentina. No pasa nada. No pasa nada. No es que pero pará, se está viniendo. No pasa nada. Pero creo que es secuencial. Creo que todos, es legítimo. ¿Quién no tiene? Pero no sé si a lo mejor exigencias de llegar demasiado rápido a determinados puntos no está más marcada por la ansiedad de un paciente potencial. Hay una asimetría entre la relación médico-paciente. Uno se siente, tiene miedo y decir, dame todo, quiero curarme ya, haceme todos los estudios. A lo mejor te dice, no, esperá. Pero, ¿sabes qué pasa? Acá estás en una situación donde el médico, digamos, no quiero cargar las tintas sobre Ginés porque me parece que es injusto. Pero las declaraciones desafortunadas, en el sentido es un médico que te dijo, tranca, no pasa nada, y vos volvés y decís, me sigo sintiendo mal, y volvés, claro. Y al final de la semana te dice, mira, ya estás en una fase 4, no podemos hacer nada. Ese fue tu médico, digamos. Entonces, insisto, no es personal, nada con Ginés. Ahora, funcionalmente de él no hay ninguna posibilidad, y a la semana hablar de 17 casos y un muerto es raro. ¿Puedo hacer una pregunta, no? Perdón, doctor, adelante, Javier. No, se conoce el caso de esta docente. Yo estoy obsesionado buscando información de esto. 32 años, Viedma, capital de Río Negro, vuelve de España, al parecer la ciudad es Madrid, sin saber que tenía coronavirus. Está con los chicos, está dando clase. ¿Qué pasa con los chicos? Estando a una distancia, obviamente, porque la profesora da clase y los chicos están delante suyo. ¿Se pueden enfermar? ¿No se pueden enfermar? A ver, primero que la distancia, digamos, de alcance de las gotitas que nosotros podemos sacar cuando hablamos, estornudamos o tosemos, no supera los 2 metros. De modo tal que, es cierto, esos chicos va a haber que observarlos, pero no es una cuestión, esto no es tuberculosis, esto es una enfermedad fácilmente contagiosa, pero por un contacto cercano. Si yo tuviera coronavirus, él tendría que cuidarse. Es complicado, ¿no? Probablemente Romina no tendría. Acaba de ponerse pálido, señor Nacho Ortelli, plano Ortelli, por favor, claro. Perdón, quiero decir... Y te está tocando, aparte, por si no te contagió, lo va tocando. Che, un barbijo. Suéltelo, pobre, sí. Digo, Romina no tendría que cuidarse a la distancia que estamos, a eso voy. Entonces, para tampoco sembrar una alarma innecesaria. Yo lo que digo, Luis, que es muy importante la función que ustedes cumplen, digamos, difundiendo estas cosas, para no llevar alarma a la población. Una cosa es la política comunicacional que puede haber tenido el Ministerio, que puede ser buena, regular o mala, no sé yo quién para juzgarlo, y otra cosa es lo que sucede en la práctica, que lo conozco de adentro. En la práctica se está trabajando, se está haciendo todo lo posible para que esta fase de contención dure lo máximo posible. Sí, Nacho. Sí, doctor, en el Hospital Argerich, Johnny me puede tal vez ayudar si me equivoco, hay una cantidad de personal aislado porque en su momento se atendió a este señor, a Guillermo Abel Gómez, que terminó falleciendo con protocolo no acorde al coronavirus. Se lo atendió de manera... Traducímelo, ¿qué es protocolo? O sea, claro, cuando llegó, él llegó con una dolencia. Él tenía un cuadro con insuficiencia respiratoria, diabético. Tenía EPOC, tenía diabetes y una cosa más me parece que tenía, sí, ¿no? Tenía diabetes, hipertensión, bronquitis crónica, insuficiencia respiratoria. Se lo atendió, los médicos mismos lo atendieron para un cuadro distinto al de coronavirus. Después, cuando terminan sospechando el caso de coronavirus,
ahí toman las medidas necesarias, con lo cual esa persona está aislado. ¿Cuánto pasó desde que llegó hasta que le diagnosticaron? No conozco exactamente, creo que fueron en total 2 días. Exacto. Ya tuvo 2 días con coronavirus, que pudo haber tenido contacto con enfermeros y demás. Pero ahí... Perdón, así termino la pregunta. Si el personal médico tuvo esas falencias en la atención, digo, sin caerle al personal médico porque está en todo derecho, evidentemente algo falló, doctor, porque si el mismo médico, si fallamos nosotros no hay problema, pero falla el personal médico, es porque evidentemente no está la percepción de que puede haber una rápida transmisión en la Argentina. El personal médico no falló y te voy a explicar por qué. La definición de caso es paciente con síntomas más nexo epidemiológico. Es decir, contacto con alguien que tuvo coronavirus o proveniencia de un país en el cual hay alta circulación de coronavirus. Este paciente vino de Francia. Y en ese momento Francia no era un país que estaba afectado masivamente de coronavirus. Francia, había 500 casos, doctor. Bueno, había menos de 500 casos y por eso... No, había 500 casos. Ahora ya hay 1.200, pero cuando el paciente llegó de Francia no lo sabía. De todas maneras, la lista se fue agrandando, como yo les explicaba antes, y no se sorprendan que mañana el Ministerio de Salud agrande la lista todavía de países de los cuales hay que sospechar.